días. ¿Cómo amanecieron? ¿Sin frío? Sí, bien, esta mañana hice un pequeño cambio y voy a dar un tema porque estoy cotejando otro. Cuando yo llego a un lugar, me hacen preguntas y hay inquietudes y entonces digo, déjame explicar esto y coloco inmediatamente en lo que voy a hacer. Por eso usted puede ver en YouTube los temas y ve que yo estoy dando, eso no estaba en el otro, porque voy de acuerdo a la necesidad de cada lugar que voy. Hay que tener en cuenta que los de la carpa no tienen sonido. O con el micrófono. Bien. Se lo perdieron. Pero bien. No. Vamos a dar un tema. Hoy en día hay mucha polémica en el medio ambiente y en médicos. Hay médicos hoy en día que se han dedicado en las redes sociales a hablar cosas que van en total desacuerdo con la palabra de Dios. Y todo lo que es en desacuerdo a la palabra de Dios no es verdad, porque solo la palabra de Dios es verdad, porque Dios es verdad. Entonces, es difícil explicarle a una persona atea. En estos días murió uno de un infarto, de esos que propagan el consumir mucha carne, mucha grasa de animal, y murió de un infarto cardíaco. Y digo yo, otro más que se anotó con el omega 6. Pero las personas lo siguen, eso es lo triste, que millones de personas siguen a estas personas. No, porque el doctor fulano de tal dijo esto, digo yo, lo puede decir el doctor, ¿qué dice la palabra de Dios? A mí me gusta mucho cuando ve cómo está escrito. ¿Qué dice Dios? Eso es lo más importante. Así que en esta mañana vamos a compartir un tema que en el pasado lo había hecho, le he hecho modificaciones, como le digo, para esta necesidad. Y vamos a hablar de los productos animales versus los productos vegetales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, no? Y conocemos mucho, porque a veces hay inclusive adventistas que justifican el comer carne porque Dios se la dio al pueblo, ¿no? Porque Dios se la dio a Noé después del diluvio. Y no entendemos que lo que Dios hizo al principio era bueno en gran manera, que el hombre con el pecado, introdució el pecado en la tierra, pues todo se perturbó y Dios iba a cortar la raza humana porque era mala y si le daba más años. Imagínese que Nabucodonosor hubiese durado 4,000 años. Imagínese si la guerra mundial se encendió con hombres malos. Si Dios no acorta la edad de las personas, ese es un problema. Así que vamos a ver solamente estudios médicos. Todo estudio médico que yo reviso, me voy a la parte final del estudio médico. Aquí tengo un colega, hermano. Los médicos cuando se le entrega un estudio escrito, lee el encabezado y se va a la última página. Y te dice, ¿por qué ve la última página? No es buscando la conclusión del estudio, es buscando si hubo conflictos de intereses en el estudio. ¿Entiende esto? Si usted quiere vender mangos, usted hace un estudio de que el mango sanó a mamá del cáncer, al tío mío de la epilepsia, y empieza a decir de todo, pero el estudio lo pagó usted y al final dice, estudio pagado por el que vende los mangos. No sé si me doy a entender. Esta mañana le envié a una persona de Nueva York que me dice sobre un producto de una compañía. Las compañías multiniveles, ¿sabe lo que es esto? Sobrevalúan los productos. Es más, con esos productos no se necesita Jesús jamás, porque sana todo absolutamente. Entonces, cuando ella me manda eso, ya yo tenía el estudio que se hizo sobre ese producto y yo le envié el estudio completo con traducciones y al final le envié conflicto de intereses pagados por la compañía que produce el producto. ¿Estamos entendiendo esto? Así que si usted vende chicharrón y el chicharrón baja el colesterol, el que hizo el estudio del chicharrón va a decir que 200,000 personas que consumieron chicharrón se le bajó el colesterol. ¿Vamos bien? Así que el médico no lee. Cuando hay conflicto de intereses, dice eso no sirve para nada. El autor quiere que yo crea lo que él quiere que yo crea. Y no puede ser así. Así que la palabra de Dios no falla. Vamos a estudiar entonces
estos estudios que les voy a mostrar, voy a ir traduciéndolos. Aquí habla de un estudio fue hecho o publicado en el 2009, el 23 de marzo, ¿no? Y habla sobre el consumo de la carne. Cuando usted oye, en inglés se dice meat, se habla de carne roja. Cuando se usa la palabra poultry, se está hablando de aves. Pero cuando allá el idioma no dice carne roja, o red meat, no, se dice meat. Dice el consumo de la carne roja y la mortalidad. Un estudio prospectivo de más de 500.000 de personas. Si usted hace un estudio con 20 personas, tampoco sirve medicina. Tiene que pasar de una cantidad superior, máxima. A veces hacen con 500.000, 200.000 personas, 1 millón de personas, 3 millones de personas, ¿no? Pero aquí habla acerca de esto, ¿no? Ingesta de carne y la mortalidad, un estudio prospectivo de más de 500.000 de personas. Bien. Y le voy a decir algo también. Como yo tengo tantos pacientes, y hay pacientes que yo tengo que son fisiculturistas y van allá con sus teorías de esto, de aquello, ¿no? Y digo, ¿tú sacaste la teoría tuya de las revistas de fisiculturismo, donde venden proteínas, o la sacaste de un estudio científico? Y ellos realmente se quedan callados. Digo, bueno, pero la defienden, ¿no? ¿Qué pasó? En el abstracto dice que el consumo alto de carne roja o procesada, embutidos, dice, y el aumentar el riesgo de mortalidad. El objetivo del estudio fue determinar la relación de consumo de carne roja, blanca y procesada con el riesgo de mortalidad total por causas específicas. Y el diseño fue que se hizo un entorno y participantes de esta manera. El estudio colocó un grupo de personas que pertenecen a un seguro en Estados Unidos, que se llama así, como usted lo ve ahí, el AARP, dice, y la dieta de ellos, y eso fue 500.000 de personas de 50 a 71 años de edad. Al inicio del estudio, la ingesta de carne se estimó a partir de cuestionarios, y la frecuencia de los alimentos administrados al inicio del estudio. Se le da un cuestionario donde usted solamente marca, comí carne roja, comí esto, y si no la comió, pues coloca que no la comió. Y se hace de esa manera, las personas no saben de qué se trata, pero se le da los cuestionarios. ¿Y qué pasó? ¿No? Pasó algo interesante con este grupo de personas de 50 a 71 años de edad que consumían estos alimentos, ¿no? 500.000 de personas que participó. Y el resultado fue el siguiente. Lo estoy colocando en inglés y lo coloco en español. Hubo 47.976 muertes de hombres. ¿Escuchó la cantidad? ¿Es moderada la cantidad? Si fue 500.000, se mueren 47.976 muertes de hombres y 23.276 muertes de mujeres durante 10 años de seguimiento. ¿Por qué el estudio tiene que abarcar mucho tiempo? Porque el cuerpo humano cada 7 años es diferente. Si tú haces un estudio por 4 meses, no es significativo en medicina. Si duró 1 año, tampoco sirve. Tiene que pasar de 7 años para que tenga validez, para que sea un estudio bien hecho. Así que estas personas, durante 10 años, los hombres y mujeres, en el consumo más alto versus el más bajo del consumo de carne roja y procesada, respectivamente, tenían riesgos elevados de mortalidad general. Con respecto a la mortalidad por causas específicas, los hombres y las mujeres tenían riesgos elevados de mortalidad por cáncer para las carnes rojas y procesadas respectivamente. O sea que el que dice, no, que comer carne no da cáncer, sí dio cáncer en hombres y mujeres, ¿no? Además, el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es las siglas que están ahí, SECV, fue elevado para hombres y mujeres en el consumo más alto de carne roja y procesadas respectivamente también. Al comparar el consumo más alto con el consumo más bajo de la carne blanca, hubo una asociación inversa para la mortalidad total y la mortalidad por cáncer, así como para todas las demás muertes
tanto para hombres como para mujeres también. Entonces, esa es la conclusión. Se murieron 71.252 personas. Cuando usted suma 47.976 más 23.276 le da un total de 71.252 personas. De 500.000 personas, quiere decir que eso es un número bastante elevado, ¿no? Por eso el médico concluye de esa manera. Bien, la conclusión ya al final, casi mágica, que en la ingesta de carne roja y procesada se asoció con aumentos modestos de la mortalidad. ¿Escuchó la modestidad? Total, la mortalidad por cáncer y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Yo no creo que 71.000 personas es modesto. Pero ellos esperaban más muertes. ¿Se entiende esto? El médico siempre espera un desastre, ¿no? Pero ya si yo tengo ya 71.000 personas, yo digo, pues la carne roja sí mata personas. Y los embutidos. Es como se trabaja en medicina, las cosas son así. No, pero fue modestamente 71.000 personas. Bueno, casi nadie. Pero tu mamá no estaba incluida ahí, ¿no? Ni tu papá, ni tus parientes. Porque ahí sí duele y así es efectivo el estudio. Entonces, solamente pensamos en los que se mueren afuera, pero no los que se mueren de parte nuestra, ¿no? Entonces, esto es difícil, ¿no? La modesta cantidad. El otro estudio es, y este es buenísimo porque fue hecho en médicos, ¿no? Que fue el consumo de carne roja y el riesgo de fallo cardíaco, ¿no? En hombres médicos. Y esto es bueno, ¿no? Massachusetts es un estado que hace muchos estudios, porque tiene muchas universidades y hay una competencia muy grande entre hospitales, y todos los hospitales son hospitales de investigación científica. Así que investigaron esto, ¿no? Ese consumo de carne roja y el riesgo de insuficiencia cardíaca en médicos varones, ¿no? Ahí he colocado la traducción abajo de fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es esto mismo de acá, en inglés, ¿no? Los métodos y resultados: estudiamos prospectivamente 21.120 hombres, aparentemente sanos, de edad 54,6 años, ¿no? Estos médicos en el estudio de 1982 al 2008. Buena cantidad de tiempo. La carne roja se evaluó mediante un cuestionario alimentario abreviado y la insuficiencia cardíaca se determinó mediante cuestionarios de seguimiento anuales en un modelo multivariable. Hubo una relación positiva y gradualmente entre el consumo de carne roja y la insuficiencia cardíaca. Dice acá, en el quintil más bajo hasta el más alto de la carne roja, respectivamente, ese es el consumo. Y esta asociación se observó para la insuficiencia cardíaca con y sin antecedentes de infarto del miocardio. O sea que en ambos, aquel que había sufrido infarto y al que no había sufrido, en ellos también hubo una influencia del consumo de la carne, ¿no? Entonces, los resultados del estudio agregaron lo siguiente: que en la tabla primera, que se caracterizó, ¿no?, de 21.120 médicos varones estadounidenses, dice, obtenidos 12 meses después de la forma aleatoria que le hicieron, según el consumo de la carne roja, la edad media de los participantes del estudio fue 54,6 años en el momento de la evaluación de la carne roja. La mediana del consumo de carne roja fue de 4,5 raciones semanales de carne. O sea, que estas personas consumieron 4,5 raciones de carne semanales en una población de 3,0 a 6,0 de porciones por semana. El percentil de 14,5 de porciones por semana durante un seguimiento de 19,9 años. Muy bueno el estudio. Pasó 2 décadas de 7 años y casi entra a la tercera década. Dice, se produjeron 1.204 nuevos casos de insuficiencia cardíaca, desde la categoría más baja hasta la más alta del consumo de carne roja. Las tasas brutas de incidencia de insuficiencia cardíaca fueron de 2,77, 2,73, 2,78 y 2,82 y 3,30. Dice, casos por 1.000 personas. ¿Cuántas personas eran? En total, casi 20, 19.000 y pico de médicos, y hubo una relación así, 1.000 personas por año le padecían de estas enfermedades respectivamente.
Así que el consumo de carne roja se asoció con un mayor índice de masa corporal y una mayor proporción, dice, de fumadores, ¿no?, actuales, y diabetes, dice, en una proporción de angina de pecho también. Quiere decir que también se evaluó los casos médicos de ellos mismos, los que padecían de estas enfermedades, tenían un poquito más de riesgo de padecerla. Bien, en este estudio habla de la aterosclerosis y el consumo y el riesgo de consumo de huevo y el riesgo cardiovascular y la diabetes, un metaanálisis. Fue hecho en el 2013, dice consumo de huevos y riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, un metaanálisis. Un metaanálisis es un análisis grande como lo venimos presentando. Hoy en día se habla mucho del consumo de huevo y dice que se consuma hasta 6 huevos al día, ¿no? Es impresionante. La miria ha dañado todo, ¿no? Y ya la ciencia ya no forma parte de esto. En el objetivo del estudio, los objetivos fueron los siguientes. Evaluar la dosis respuesta entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Los métodos que se usaron fue que realizamos búsquedas sistemáticas en la base de datos Medline, que es otra compañía de seguros, ¿no?, hasta diciembre del 2012. Se utilizó un modelo de efectos fijos o aleatorios para agrupar los riesgos relativos y sus intervalos de confianza del 95%. Se realizaron análisis de subgrupos para explorar las posibles fuentes de heterogeneidad. Se utilizó un modelo de regresión lineal ponderada para estimar, ¿no?, la relación dosis-respuesta. ¿Por qué se buscan compañías como estas, no? ¿Alguien tiene seguro médico acá? ¿Su aseguradora sabe de qué sufre usted? Bueno, la aseguradora, cuando a usted le recetan algo, y sabe que les recetaron y para qué se los recetaron, porque hay que justificar por qué se los recetaron. Así que la aseguradora de cada uno de nosotros sabe de qué padecemos, de qué, la historia nuestra completamente. ¿Sabes que una persona que quiera sacar seguro después de los 50 años, se lo dan? ¿Por qué? Porque mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. Y esto es interesante tenerlo presente, porque muchas veces decimos, no, y nadie sabe mi historia. Sí, las compañías de seguro tienen toda la historia. Y la base de datos lo tienen completamente. Así que es fácil hacer otros estudios y agruparlo porque hay que ir a esa base de datos. Y la historia completa está ahí. Mire, yo me rompí un brazo en el patinaje hace muchos años ya, el brazo derecho, que de ahí saqué un tema después, porque yo le pregunté a Dios, ¿para qué tú me diste 2 brazos si el izquierdo no sirve para nada? Entonces me puse a estudiar fisiología médica y entendí que sí, que no fuimos creados así. Al principio todo era equilibrio, ¿no? Y realmente cuando yo llegué al hospital, ya ellos sabían toda mi historia del pasado. Tampoco pusieron mi nombre, mis datos. Ah, usted padecía de esto y tenía esto y tiene esto. ¿Usted sigue usando tal medicina? No. Y tal no. Y digo, ¿y por qué? Digo, no, porque ya se me quitó. ¿Cómo así? ¿Está entendiendo? Ellos tienen toda esa base, porque antes de administrar un medicamento a un paciente tiene que saber su historia. Y si yo soy alérgico a algo, y yo digo que no, y ellos tienen que investigar si sí. Es muy peligroso. Allá hay muchas demandas, más que acá, y en la República Dominicana. Los pacientes se mueren por muerte súbita y natural. ¿Sabía eso? Sí, nunca es culpa de los médicos, ¿eh? Los resultados del estudio fue que se incluyeron 14 estudios de 320.778 sujetos. Buen número. El riesgo de enfermedad cardiovascular agrupó y separó de los pacientes diabéticos a los diabéticos con la ingesta de huevo más alta frente a la más baja respectivamente. Por cada aumento de 4 semanas en la ingesta de huevos, ¿escuchó? 4 semanas consumiendo huevos, se separaron los pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular y los diabéticos con enfermedad cardiovascular respectivamente. Los análisis de subgrupos mostraron que la población de otros países occidentales tiene más enfermedad cardiovascular que en los Estados Unidos. Las conclusiones del estudio.
Nuestro estudio sugiere que existe una relación dosis-respuesta, causa-efecto, positiva entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. ¿Y cómo promocionan los huevos? A mí los pacientes me envían, usted me quitó los huevos y mira lo que dice ese doctor puede decir lo que quiera. Y yo le envío temas como este, pero no le gusta. Y se comen los huevos. Mire. En lo que se ha hablado de la baja de carbohidratos y aumento de proteínas, baje los carbohidratos porque eso es lo que lo tiene usted así, ¿no? Mal. Este estudio habla de eso, ¿no? Dietas bajas en carbohidratos por todas las causas específicas y la mortalidad. Bajas en carbohidratos, ¿no? Dietas bajas en carbohidratos y mortalidad por todas las causas, dice, y por causas específicas, 2 estudios de cohortes, ¿no? 2 comparaciones aquí. Vamos entonces al abstracto del estudio, a los objetivos, ¿no? En resumen, antecedentes. Datos sobre la asociación a largo plazo entre las dietas bajas en carbohidratos y la mortalidad son escasos. Por esto ellos se entusiasmaron a hacer este estudio. Eso fue el resumen. Examinar la asociación de dietas bajas en carbohidratos y la mortalidad durante 26 años de seguimiento en mujeres y 20 años en hombres. Un estudio que valió la pena, pasó de 3 décadas de 7. El diseño del estudio fue un estudio cohorte prospectivo de mujeres y hombres seguidos desde el año 1980 en las mujeres, 1986 en hombres. Dice hasta el 2005. Estas dietas bajas en carbohidratos, ya sean basadas en animales, enfatizando fuentes animales de grasa y proteína, o basadas en vegetales, enfatizando en fuentes vegetales de grasas y proteínas, se calcularon a partir de múltiples cuestionarios validados de la frecuencia de alimentos evaluados durante el seguimiento. Así que el estudio de la salud de enfermeras, un estudio de seguimiento de profesionales de la salud. Qué bueno que están estudiando los profesionales de la salud. ¿Jesús estaba enfermo cuando sanaba a los pacientes? No. ¿Qué le dijeron a Jesús? Sánate a ti mismo. Interesante. Los médicos deberían ser los que mejor salud tienen, porque están trabajando para que el otro la tenga. Y por eso se estudia tanto a los médicos. Damos mal ejemplo nosotros. Mire. Los participantes fueron 85.168 mujeres de 34 a 59 de años al inicio del estudio y de 44.548 hombres de 40 años a 75 años al inicio del estudio, sin enfermedad cardíaca, ni diabetes, ni cáncer, ¿no? No estaban enfermos estos pacientes que fueron agregados al estudio. La medición que se hizo, que el investigador documentó 12.555 muertes, ¿no? 2.458 de ellas cardiovasculares y 5.780 por cáncer en mujeres y 8.678 muertes, 2.746 cardiovasculares y 2.960 por cáncer en hombres. Entonces, ¿qué decimos de la dieta baja en carbohidratos? ¿Murieron por cáncer? Sí. Los resultados, la puntuación general baja en carbohidratos se asoció con un aumento modesto de la mortalidad en general. ¿Escuchó la modestidad? No, pero no. Hermano, cuando se muere un familiar, ¿es mucho la mortalidad? Duele, ¿ves? Pero cuando son otros, son modestos. ¿En el diluvio hubo una modesta pérdida de seres humanos? ¿En Sodoma y Gomorra hubo una modesta muerte de personas? ¿Y se salvaron cuántos? 8. Pues fue muy modesto lo que se salvaron. Siempre será una manada pequeña. Hermanos, dice que este aumento modesto de la mortalidad general en el análisis agrupado, el consumo animal y bajo en carbohidratos se asoció con una mayor mortalidad por todas las causas, de mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer. Por el contrario, una mayor ingesta de vegetales y baja de carbohidratos se asoció con una menor mortalidad cardiovascular por todas las causas.
Pero ¿qué dicen los que promocionan la dieta alta en proteína y baja en carbohidratos? Que tienen más salud. La persona piensa, cuando bajo de peso, estoy en salud. ¿Cuántos pacientes que están bajo peso están mal? Hay muchos que tienen alta presión, tienen diabetes, tienen de todo. Pero hay personas que metabólicamente, por más que comen, no aumentan de peso. Y parece que eso dice que está saludable y no lo está. La conclusión del estudio. Una dieta baja en carbohidratos basada en fuentes animales se asoció con una mayor mortalidad por todas las causas, tanto en hombres como en mujeres. Mientras que una dieta baja en carbohidratos a base de vegetales se asoció con tasas más bajas de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares. Otro estudio. Asociación entre factores dietéticos y mortalidad, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 en los Estados Unidos. Se hacen muchos estudios allá, ¿no? Los seguros pagan mucho dinero de los pacientes que se enferman, ¿no? Las exposiciones. Consumo de 10 alimentos, nutrientes asociados con enfermedades cardiometabólicas, frutas, verduras, nueces, semillas, granos integrales, carnes rojas sin procesar, carnes procesadas, bebidas azucaradas, ¿no? Grasas poliinsaturadas, grasas omega 3 de mariscos y de sodio. Los resultados fueron los siguientes. Mortalidad cardiometabólica estimada atribuida a la dieta cuando los 10 factores dietéticos se evaluaron en combinación, se asociaron con un estimado de, ¿escuchó esto? 318.656 muertes cardiometabólicas. Casi 1 de cada 2 de todas las muertes cardiometabólicas, ¿no?, en los Estados Unidos de América en el 2012. Entre los factores individuales, la mayor cantidad estimada de muertes cardiometabólicas relacionadas con la dieta se asoció con niveles altos de sodio. 66.508 muertes cardiometabólicas estimadas. ¿Qué tiene mucho sodio de todo lo que se consume? Los embutidos. A los embutidos hay que curarlo con sal. Todos los embutidos hay que curarlo con sal. Así que los resultados. Tanto en el 2002 como en el 2012, las ingestas nacionales de cada factor dietético fueron subóptimas. En el 2012 hubo un total de 702.308 muertes cardiometabólicas en adultos estadounidenses, incluyendo 506.100 por enfermedad cardíaca, incluidas 371.266 por enfermedad coronaria, 35.019 por enfermedad cardíaca hipertensiva y 99.815 muertes por enfermedad cardiovascular y 128.294 por accidente cerebrovascular, de las cuales 16.125 eran isquémicas, o sea, le dejó de irrigar en el cerebro la sangre de cierta parte del cerebro y de ahí vino el accidente cerebrovascular. 9.5% de todas las muertes cardiometabólicas, bajo contenido de nueces y semillas, 59.374, alto contenido de carne procesada, 57.766, bajo contenido de grasas omega 3 de mariscos, 54.626, bajo consumo de verduras, 53.410, bajo consumo de frutas, 52.547, alto consumo de bebidas azucaradas, 51.694, en comparación con los niveles óptimos de consumo. Las cargas de mortalidad estimadas más bajas de asociación con grasas poliinsaturadas bajas, 16.025, y con carnes rojas sin procesar altas, 2.869. Así se dividió toda esta estadística en estas alimentaciones que se le dio a las personas. Bien, aquí hay un estudio
que es la asociación de la ingesta de carne con la mortalidad por todas las causas y el infarto agudo del miocardio, depende de la edad en pacientes con angina de pecho estable. Bien, hermanos. Hermano, yo vivo gozándome. A cada momento. Gracias por cuidarme, hermano. Gracias. Vamos a leer este cuadro de acá, ¿no? Antecedentes y los objetivos del estudio. La ingesta de carnes rojas y procesadas se asoció con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, o sea, enfermedad y muerte, y se recomienda una ingesta restringida en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, dice que la falta de evidencia sobre la asociación entre la ingesta total de carne y los resultados clínicos es en este grupo de pacientes, ¿no? Así que los objetivos era investigar la asociación entre el consumo total de carne y el riesgo de mortalidad por todas las causas, infarto agudo del miocardio, cáncer y cáncer gastrointestinal, pacientes con angina de pecho, dice de pecho estable, y también investigamos si la edad modificaba estas asociaciones. Material y métodos que se usaron. Los métodos fueron los siguientes y el material. Este estudio cohorte prospectivo consistió en 1.929 pacientes, 80 de ellos % hombres de edad mediana de 62 años, con una angina de pecho estable, de ensayo de intervención de la vitamina B de Noruega Occidental. La evaluación dietética se realizó mediante la administración de un cuestionario con frecuencia semi-cuantitativo. Se utilizaron modelos de riesgos proporcionales de Cox para investigar la asociación entre el aumento relativo de la ingesta total de la carne y los resultados de interés en este estudio. Y los resultados fueron los siguientes. La asociación por 50 gramos, dice por 1000 kilocalorías, de mayor ingesta de carne total, con morbilidad y mortalidad, no fue concluyente en general. ¿Escuchó la palabra que usaron? No fue concluyente. Dice, pero indicó un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio del 95%, pero no fue concluyente. ¿Entiende cómo se hacen los estudios? No creo, pero 95% le dio. Casi 100. Y cáncer gastrointestinal, dice 1,23. Sin embargo, observamos una clara modificación del efecto por edad, donde la ingesta de carne se asoció con un mayor riesgo de mortalidad e infarto agudo del miocardio entre los individuos más jóvenes. ¿Escuchó esto? No, yo cambio mi dieta cuando esté viejo. Pero te puedes morir ahora y no llegar a la vejez. Pero una atenuación e incluso reversión de la asociación del riesgo con el aumento de la edad. Quiere decir, mire, cuando nosotros vamos envejeciendo, vamos comiendo menos. Comemos menos cantidad que cuando estamos jóvenes, ¿no? Uno come mucha cantidad. Si me lo preguntan a mí, sí. Esto fue un estudio publicado en la revista americana de medicina interna, y fue acerca de la asociación entre la ingesta de proteínas vegetales y animales y la mortalidad general por causas específicas. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Productos animales versus productos vegetales. Por eso todo lo que traje es comparación uno con el otro. Así que las recomendaciones en este cohorte que estuvieron haciendo, estuvieron utilizando 237.036 hombres y 179.068 mujeres con 16 años de observación y casi 78.000 muertes. Una mayor ingesta de proteína vegetal se asoció significativamente con una mortalidad general y una mortalidad, dice, por enfermedad cardiovascular más bajas, independientemente de varios otros factores de riesgo.
Quiere decir que consumir vegetales, usted tiene menos riesgo de sufrir un problema cardiovascular. Así que concluyeron y hicieron una relevancia que en este gran estudio prospectivo, una mayor ingesta de proteínas vegetales se asoció con una menor mortalidad total y relacionada con enfermedad cardiovascular. Aunque la ingesta de proteína animal no se asoció con resultados de mortalidad, aprendan a leer ahora, el reemplazo de carne roja, dice, por proteína de carne procesada con proteína vegetal, se asoció con una mortalidad más baja. ¿Pudimos entender lo que están hablando? Mire, cuando usted no quiere perder, usted hace lo que sea. ¿Está? ¿No? Usted hace lo que sea para no perder. Pero dice acá claramente, ¿no? Que aunque la ingesta de esta proteína animal no se asoció con resultados de mortalidad, y luego desmiente abajo que sí. ¿Aprendió a leer como nosotros engañamos a los pacientes? No, doctor, que a mí me dicen que esa pastilla... No, pero eso es 1 de cada 1000. ¿Y si yo soy ese 1? Doctor, me sigue gustando el Propofol. A Michael Jackson le gustaba también. Pero se durmió y no volvió a despertar. Bien, vamos a hablar ahora de un estudio que me fascinó. Esto está de moda, la dieta ketogénica o keto diet, la dieta keto. Y la gente, no, que yo hice la dieta keto y me siento mucho mejor y más energía, momentáneamente. Vamos a ver qué dice el estudio comparativo de una dieta basada en plantas y la dieta cetogénica o ketogénica, como le quieran llamar, ¿no? Esto fue publicado en el 2022. Dietas basadas en plantas y cetogénicas como caminos divergentes para abordar el cáncer. ¿Escuchó esto? En Massachusetts hay muchos médicos y hospitales que a un paciente de cáncer le dicen que tiene que comer mucha grasa. Y eso está caminando mucho. Porque muchos de los cánceres son alimentados con azúcar. Y claro está que cuando usted deje el azúcar, entonces las células ya dejan de mutar, muchas de ellas. Y le coloca grasa, ¿no? Así es que ellos están abordando esto porque el paciente que más azúcar consume, más riesgo de mortalidad por cáncer tiene. Así que ellos hicieron este estudio muy interesante. El resumen fue lo siguiente: la importancia a medida que la incidencia del cáncer y los trastornos metabólicos como la obesidad dice, aumentan al mismo tiempo y han aumentado la conciencia sobre el efecto generalizado de la nutrición. La dieta basada en plantas de alimentos integrales, ¿no? Esa sigla que usted ve ahí, de ese tema vamos a hablar esta tarde, de la dieta que se llama Whole Food Plant-Based Diet, o sea, dietas de comida entera a base de vegetales y frutas. Y la dieta cetogénica, esa fue la comparación. Dice, han ganado popularidad en oncología. Y este tema está cada vez más presente en el diálogo clínico. Las conclusiones y relevancia del estudio. Los resultados de esta revisión sugieren que la evidencia colectiva respalda las dietas enriquecidas con plantas frente a la dieta cetogénica o ketogénica para la reducción del riesgo de cáncer y la mejora de los trastornos metabólicos en los sobrevivientes. Se necesitan ensayos clínicos aleatorios, prospectivos, adicionales, para alentar, dice, el uso de modificaciones dietéticas en todo el proceso continuo del cáncer. Los diseños de ensayos rigurosos que adaptan los puntos finales oncológicos clásicos pueden identificar poblaciones que probablemente se beneficien de la dieta, de las dietas marcadamente contrastantes. Los datos actuales respaldan la priorización de las dietas basadas en plantas y los datos futuros podrían personalizar aún más las recomendaciones dietéticas en las poblaciones con cáncer. O sea que se sigue recomendando las dietas basadas en plantas para el cáncer. Gracias a Dios. Bien, esto lo quise traer porque esto está muy de moda
la dieta cetogénica para hacer dietas, para mejorar, para el deportista, ¿no? Y aquí habla realmente el estudio, los efectos de 3 meses. Este estudio no sirve mucho. 3 meses tienes, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó en 3 meses. Y si lo multiplicamos entonces por 3 meses más, vamos a ver. Los efectos de 3 meses de una dieta cetogénica en la composición corporal, los parámetros sanguíneos y las métricas de rendimiento en los aprendices de CrossFit, un estudio piloto se hizo. 3 meses en este estudio, no es muy significativo, le vuelvo a repetir, ¿no? La adopción de dietas cetogénicas bajas en carbohidratos sigue siendo un tema controvertido para las personas que entrenan, dice Resistencia, dado que se ha especulado que esta forma de dieta reduce los niveles de glucógeno de los músculos esqueléticos y reprime el anabolismo muscular. Buscamos características, ¿no? Caracterizar los efectos de una dieta cetogénica de 12 semanas sobre la composición corporal, los parámetros metabólicos y el rendimiento de participantes que entrenaron de forma recreativa en la instalación local de CrossFit. 12 participantes, 9 hombres y 3 mujeres, de 31 años a 32 años de edad, se dividieron en un grupo de control, ¿no? 5 de ellos. Y un grupo de dieta cetogénica, 7 de ellos. A los participantes de dieta cetogénica, o ketogénica, como le quieran llamar, se le dieron pautas dietéticas para seguir durante 12 semanas. Mientras a los participantes de control, que eran 5 solamente, se les dio que continuaran con su dieta normal. Durante todo el estudio, y todos los participantes continuaron con su rutina de entrenamiento CrossFit durante 12 semanas, y se realizaron pruebas de rendimiento anaeróbico, que quiere decir un rendimiento con baja de oxígeno, ¿no? Porque si es aeróbico, tiene mucho oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa con un asmático no puede respirar? ¿En qué metabolismo está? Anaeróbico. ¿Bien? ¿Se siente bien? No se siente bien. ¿Cómo se siente la célula muscular? ¿Y el cerebro? Peor. El órgano que más oxígeno consume en nosotros es el cerebro. Usted respira, dice 90 para mí. Dice que estos de rendimiento anaeróbico sin oxígeno, baja en oxígeno, dice antes de las 2,5 semanas y las 12 semanas, se midieron semanalmente los niveles de una sustancia llamada beta-hidroxibutirato. Esta es una manera que el cuerpo hace, cuando nosotros estamos en una baja de oxígeno, el cuerpo hace que el músculo me produzca ¿qué? La glucosa. ¿Qué pasa con un paciente que es diabético descompensado? ¿De dónde el diabético saca la energía? Que no consigue porque la glucosa no puede entrar al músculo. La saca del músculo. Por eso usted ve un diabético descompensado cada día más delgadito. Pero cuando usa la insulina tiende a aumentar de peso porque ya entonces está entrando la glucosa al músculo. Pero el hidroxibutirato es ese metabolismo que se desata cuando estamos en una fase anaeróbica, no estamos llevando oxígeno suficiente a las células, ¿no? Dice acá que los niveles de ese hidroxibutirato, el beta-hidroxibutirato, se midieron en sangre, fueron de 2,8 a 9,5 veces más altos en la dieta cetogénica. Dice que en el grupo de control, lo que confirma un estado de cetosis nutricional. Cuando un diabético está descompensado y usted huele el aliento, huele a alcohol. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia usted? ¿Nunca? Así que cuando usted toma un diabético que está descompensado y se acerca, su respiración hasta la orina huele a alcohol. Y usted puede pensar que el paciente está alcoholizado y no está así. Entonces, vamos a este cuadrito interesante que está acá. Vamos a ver los resultados en pocas semanas, pero multipliquémoslo si hubiesen seguido. Bien. Dieta cetogénica, 7 pacientes. Dieta bajo control, que seguían comiendo lo que comen todos los días, 5 pacientes. La glucosa antes de iniciar el estudio era de 84.4 de los pacientes de la dieta cetogénica.
Lo de la dieta de bajo control la tenían en 79.2. ¿Quién la tenía más alta? Bien, esto fue antes de... Después de la dieta cetogénica, la glucosa de la dieta cetogénica bajó a 76.7 y lo de la dieta bajo control a 73. Ambas bajaron. ¿Recuerdan lo que hablamos nosotros de el colesterol llamado bueno? La HDL. Previo al estudio, la dieta cetogénica, ellos tenían 52.3, ¿no? Del colesterol bueno, llamado bueno, el HDL. Y después a 51.3. ¿Bajó mucho? Los de las que siguen comiendo lo mismo y siguiendo haciendo el mismo ejercicio que los otros, empezaron con 56.6, ¿no? De el HDL, y en ese tiempo la bajaron a 53.2. ¿Quién tuvo mejor resultado? Entonces, el LDL, y esto hay que ponerle mucha atención. El LDL, que es el colesterol llamado malo, que no es malo nada, es necesario en el cuerpo. Los de la dieta cetogénica comenzaron con 114.1 y terminaron con 153.9. ¿Aumentó? ¿Y qué dice la dieta cetogénica que no lo hace, no? Pues sí lo hace. Sube el colesterol malo y el bueno no lo sube tanto. Así que los de la dieta bajo control tenían 88.4 previo al estudio del LDL y le bajó a 79.0. Así que si usted hace ejercicio sin necesidad de llevar una dieta, ya su colesterol empieza a bajar, llevando su alimentación, ¿no? Entonces, los triglicéridos. ¿Quién sube los triglicéridos? ¿Quién me dice? El omega 6. ¿Quién sube el HDL? El omega 3. Le entré a trampa, ¿no? El LDL lo sube el omega 6. El omega 6 sube lo que es malo y baja lo que es bueno. ¿Bien? Ahora bien, esos triglicéridos que estaban en 72.7, previo al estudio en la dieta cetogénica, bajaron a 65.9. Y los triglicéridos en la dieta de bajo control, que eran 5 de ellos, subió 56.8 a 64.4. ¿Qué hace el cuerpo con los carbohidratos? ¿Usted sabe qué come un maratonista de desayuno? Si come proteína se va a caer en el camino. Come carbohidratos. Cuando tenga el tiempo, entre a YouTube y ponga en YouTube dieta de Manny Pacquiao antes de el boxeo. ¿Cuál es la dieta que él lleva de entrenamiento? Yo me reí mucho, me sigo riendo porque me pareció impresionante. Él pasa haciendo ejercicio el día completo. ¿Qué tipo de ejercicio hace? Cardio. Todo es cardio. Quiere decir que se necesita mucha glucosa, ¿sí? Para que el músculo siga trabajando. Y es interesante porque él come en una mesa giratoria. Y tiene una nutricionista de Brasil, que usted tiene que ver el plato de arroz que le pone. Y Manny Pacquiao solamente dobla la cabeza así y mueve la cuchara. Y ella le mueve y sigue. Y le mueve y le sigue. Y son más de 7 platos de carbohidratos. Pero él los usa. Si se lo damos a una persona que está sentado y no los usa, le aumentan los triglicéridos. ¿Vamos bien? Si tiene tiempo, por favor no lo deje de ver, porque se va a reír mucho, va a ver cuál es el entrenamiento. Fuera del entrenamiento, Manny Pacquiao no lleva esa alimentación. Pero la alimentación de todo el que hace maratón es carbohidratos. Carbohidratos. Bien. Vamos a leer acá algo interesantísimo que ellos publicaron en el estudio, que duró muy poco tiempo. Si bien no se observaron disminuciones en el rendimiento de los participantes de dieta cetogénica después de la intervención, es notable que estos participantes no experimentaron mejoras en ciertas medidas de rendimiento en relación con los participantes bajo control.
Dicho de otro modo, el grupo de control, que eran 5 solamente, en vez de 7 de la cetogénica, puede haber experimentado mejoras significativas en las medidas de rendimiento seleccionadas si los tamaños hubieran sido más grandes y el estudio hubiera, ¿no?, tenido una duración más prolongada. Recuerde que esto es un estudio muy corto, que hay que durar 7 años para uno tener un estudio mucho mejor. Los comentarios selectos han afirmado que las personas que buscan optimizar los esfuerzos anaeróbicos, ¿no?, hacer trabajar su cuerpo baja de oxígeno, se benefician con mayores cantidades de carbohidratos en la dieta, que es lo que le estoy diciendo de Manny Pacquiao. Ese consumo muscular de oxígeno es muy alto. Por ejemplo, un comentario reciente sugiere que el consumir 2,5 gramos por kilogramo 3 horas antes del ejercicio y 9 gramos por kilogramo durante la recuperación posterior al ejercicio beneficiará a los atletas, dice, que realizan paradas y arranques. Eso es, y se paran y hacen rápido. O sea, que estás recomendando los carbohidratos, consumirlos antes y después. No estás recomendando la grasa completamente, la dieta cetogénica. Y este estudio fue hecho por los dueños de la dieta cetogénica. Bien, a mí me impresionó mucho cuando ellos lo publicaron, ¿no?, y dijeron estas cosas, pero fueron sinceros. Pero ellos estaban patrocinando eso pensando que iban a lograr algo. Y se habían chasqueado porque fue publicado. Bien, esto es un estudio del consumo de carne a la brasa, barbacoa y ahumados y la supervivencia después del cáncer de mama. Donde yo vi más parrilladas fue en Medellín. Mientras íbamos de camino, esa era parrillada, digo, wow, este estudio queda bien acá. Pero me hubiesen matado. Así que no hablo de las cosas que me entran en conflicto porque mi vida está en juego. No. A nadie le importa esto. Resultados del estudio. El alto consumo previo al diagnóstico de carne a la parrilla y ahumada se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en un 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que sí. Se observaron otras asociaciones, pero las estimaciones no fueron estadísticamente significativas. Estos incluyen un alto consumo de carne de res, cordero y cerdo ahumada antes del diagnóstico y un aumento del 95% por todas las causas y un 95% de mortalidad específicas por cáncer de mama. Entonces está diciendo claramente que estas carnes, en ese 95%, pues sí, estimulan al cáncer de mama. Además, entre las mujeres con un alto consumo continuado de carne a la parrilla asada y ahumada, después del diagnóstico, el riesgo de mortalidad por todas las causas fue elevado de 31 a un 95%. Así que todos estos médicos que dicen, sí, hay que comer la carne cuando usted tiene cáncer, porque tú necesitas proteína, están equivocados. Y la conclusión es la siguiente, que el alto consumo de carne a la parrilla y a la parrilla ahumada puede aumentar la mortalidad después del cáncer de mama. Así que, hermano, esto es un buen consejo. Voy a hablar un tema ahora que a mí me interesa mucho. Y es el tema de algo que no hace muchos años se descubrió. Interesantísimo. Que son las llamadas células gliales. Las células gliales son estas células que están acá, ¿no?, que hacen una comunicación entre las neuronas y tejidos, ¿no?, y van caminando ellas uniendo estos. Nadie las conocía, pero son súper importantes. Así llamados astrocitos. Esto es una neurona, esa que usted ve anaranjada hasta abajo, uniéndose a otras neuronas aquí abajo. Pero usted está viendo unos, ¿no?, como color fucsia, se llaman astrocitos. Esto se descubrió no hace mucho tiempo y lo vamos a ver ahora. Esos astrocitos tienen un trabajo que hacer en nosotros muy altos. Muy alto trabajo tienen. Así que estos astrocitos que estoy señalando acá, ¿no?, es el sistema nervioso central, dice, residen muchos tipos de células. Las neuronas son las que más se conocen. Mientras las neuronas han sido siempre las protagonistas, es solo hasta poco tiempo que el papel de otras células
ha recibido la misma atención. Las células gliales, en particular un grupo de ellas conocido como astrocitos, se consideraron por mucho tiempo como un simple soporte, un pegante. Pensaban, no, las neuronas necesitan ese pegante ahí, ¿no? Ese glue. Y el pegante es que se manifiesta, que mantiene, en su puesto a las otras células, ¿no?, del sistema nervioso central. Hoy en día los científicos están empezando a descifrar y reconocer el importante papel que desempeñan los astrocitos. Más que simple soporte. Los astrocitos recubren, mantienen los cables conectivos de las células neuronales, envolviéndolos, quería decir, en mielina. ¿Sabe lo que es la mielina? Si usted tiene un cable eléctrico en su casa, usted ve que le colocan un plástico, ¿no? Sin el plástico, ¿qué daría? Cortocircuito, ¿sí? Así que Dios a cada nervio le colocó una llamada vaina de mielina, que es una capa que cubre el nervio. Cuando eso se va desgastando, usted empieza a tener, ¿qué fue? ¿Qué dije? ¿No? Empieza a tener problemas de conectividad. ¿Qué pasa acá? Que los astrocitos recubren, mantienen los cables conectivos de las células neuronales, envolviéndolos con mielina, una lipoproteína aislante. Y como resultado, las señales sinápticas en la unión de una neurona con otra, cuando le está pasando la información, eso se llama sinapsis en medicina, en neurología, se envuelven más rápidas e eficientes. Cuando ocurre un daño, pueden migrar al sitio y repararlo. Antes se pensaba que el sistema nervioso que se dañaba, ya se dañaba. Los astrocitos reparan los daños neuronales. Y pueden, migrar a otro sitio y repararlo, dejando a este caso una cicatriz glial. Las células se quedan en ese lugar. Diferente a una piel, por ejemplo, pero similar en función. Se sabe que los astrocitos envían señales que constituyen el cuerpo de información que regula el estado de somnolencia durante el día, y que inhibiendo a estas señales se puede contrarrestar algunos de los síntomas de la depresión también. Estudios recientes informan que los astrocitos pueden disparar convulsiones, regular el flujo sanguíneo en el cerebro y, algo maravilloso, agruparse alrededor de las neuronas defectuosas para corregir el problema. Así que los daños cerebrales tienen los astrocitos. ¿Seguimos? Los astrocitos humanos pueden también jugar un papel muy importante en la integración y la coordinación de esa actividad tan compleja como es la señalización en el cerebro humano, y por tanto ayudar y regular nuestras más altas funciones cognitivas de entendimiento. ¿Estamos entendiendo ahora un poquito? Nuestra avanzada capacidad de procesar conocimiento se debe no solo al tamaño y complejidad de nuestras redes neuronales, sino también a un incremento en relación a otras especies en las capacidades de funcionamiento y la coordinación facilitado por la acción de las células gliales. Quiere decir que son las células gliales, cuando estamos nosotros estudiando, estamos haciendo esfuerzos mentales, que empiezan entonces a hacer conexiones para que podamos tener memoria y podamos tener entendimiento de esto. ¿Estamos bien hasta ahora? Uno de los equipos de investigadores dedicados a estudiar los diferentes tipos de funciones de las células gliales se encuentra en la Universidad de Rochester, eso está en Nueva York, en su centro médico, y está liderado por los neurólogos Steven Goldman y Maken Nederland. Si usted coloca esos nombres en Google, ahí le va a aparecer todos los estudios que ellos están haciendo. Y lo puede colocar en YouTube para que vea. Es un poco loco escucharlo a ellos, porque están ellos fascinados y enamorados de lo que están haciendo, ¿no? Y lo que han descubierto ellos. A mediados del año pasado, 2013, porque esto no es de ahora, Goldman y el otro investigador trasplantaron células progenitoras de astrocitos humanos en cerebros de ratón. Escuche esto bien. Lo hicieron cuando los ratones estaban en estado embrionario. Y siguieron el proceso de colonización por los astrocitos humanos
de cerebro del ratón hasta la edad adulta. Los resultados fueron asombrosos. Los ratones modificados aprendieron mucho más rápido y fijaron mucho más recuerdos que los controles normales. Los astrocitos no solamente forman un soporte para las neuronas, sino que se comunican con ellas, y nuestros hallazgos sugieren que las capacidades cognitivas en humanos pueden reflejar el desarrollo de células gliales únicas en forma y función en los seres humanos. Esto fue un previo que estoy haciendo solamente hablando de los astrocitos. Ahora voy a hablar de los genes. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Quién me dice? Bien. Tenemos 46 cromosomas. ¿Quién da la diferenciación de hombre y mujer? ¿Nosotros somos cómo? ¿Y la mujer es? Esto no es un privilegio, ¿eh? No es un privilegio. Hermanos, fíjense. Yo voy a hablar de un cromosoma que tiene dos, ¿no?, que se llaman alelos. Vamos a ver qué está escrito en ellos, ¿no? Y vamos a entender mucho mejor porque voy a explicar un tema bíblico relacionado con la genética. Los pecados de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen a Dios. El pecado que nosotros hicimos hoy y engendramos hijos con ese pecado está marcado en los alelos que va a recibir ese niño. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Cómo se repiten esos patrones. Así que estos alelos que tienen los cromosomas, ¿no? Usted ve un alelo acá, mire otro alelo acá. El de arriba es color de los ojos, ya puede ser de mamá o el papá, depende de quién sea dominante de los dos. El color del pelo, hay alelos para la textura del pelo, hay alelos del lóbulo de la oreja, usted lo puede ver ahí, pero hay alelos, ¿no?, que también pueden producir enfermedad de Alzheimer. ¿Vamos bien? Mi madre falleció con Alzheimer. Por eso usted ve que los temas que yo trato acá, yo ando en búsqueda de no pasar lo que ella pasó. Pero yo tengo los genes de ella. Sus tíos maternos y tías y tíos maternos de ella, todos fallecieron con Alzheimer. Más de 13 personas. De las hermanas de mi madre ya hay 4 que han fallecido con Alzheimer. Yo se lo dije a mis hermanos, mira, nosotros heredamos de mamá el Alzheimer. Y ese alelo necesita que nosotros hagamos lo que mamá hizo durante todos sus años que vivió, para mantenerlo activado. ¿Qué hizo ella? La costumbre que recibió de sus padres. Y comía como sus padres le enseñaron. Y así nos lo pasó a nosotros desde pequeños. Por eso yo era cerdívoro, puerquívoro, chuletívoro. Porque a mi madre le fascinaba el cerdo, ¿no? Yo decía, cuando yo llegué a la iglesia, dice, ¿cómo va a ser que vamos a comer vegetales? Sí, el cerdo lo sazonó Dios desde el cielo. Yo era un inmundo completo, hermano, mire. Dios sigue limpiándome todavía, porque el cerebro mío está loco. Ese alelo de la enfermedad de Alzheimer, yo lo voy a mostrar en un estudio científico donde ese alelo puede activarse. Entonces, por eso quise decirle, lo que usted haga o lo que usted sufra, cuando usted va al médico, ¿qué le pregunta el médico? ¿De qué sufría su mamá? ¿Su papá? ¿Le pregunta así? Porque usted tiene los alelos. No se preocupe que en este momento nosotros en este campestre vamos a hablar de cómo desactivar todos esos genes. Y hay una forma muy bonita de hacerlo. Y científicamente comprobada. Bien, este estudio habla del alelo de la apolipoproteína E4, que juega un papel en el Alzheimer, ¿no? Patológico en la enfermedad de Alzheimer, a través de la alta expresión de las proteínas y de la interacción con la butirilcolinesterasa. Eso es una enzima, ¿no? Es un metabolismo. ¿A quién se le parecía esa butiril? ¿Se acuerdan del hidroxibutirato? Bien, vamos a seguir. Esto quiere decir Alzheimer disease, o sea, enfermedad de Alzheimer. AD quiere decir eso.
no antes de Cristo. Por eso aquí colocamos realmente la palabra, ¿no? EA, que es enfermedad de Alzheimer, en inglés es AD, Alzheimer's Disease. Bien. Aquí está la traducción, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque cuando ve el estudio va a ver solamente AD, ¿no? Que es EA, ¿no? En español. Bien. Y está hablando del alelo 4. En el alelo 4, si usted se hace un examen genético y usted quiere saber si usted lo heredó, entonces toman su alelo 4 y miran si el gen está ahí que produce el Alzheimer. Ya entendemos la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero trata, dice, con amor a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea que Dios puede restaurar esa maldición que muchas religiones le llaman maldición generacional. Usted no está condenado a vivir esa maldición. Jesús murió en la cruz para terminar con la condena completamente. En Jesús nosotros somos restaurados, física, mental y espiritualmente. Así que la parte física, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha dedicado desde su inicio a que nosotros revirtamos los genes de los padres a través de la alimentación. Así que esto es un metaanálisis. Consumo de carne y riesgo de incidencia de demencia, estudio de cohorte del Biobanco de Reino Unido. 493.888 participantes. ¿Bueno el estudio? Bueno. De ahí sacaron estos datos y vamos a ver, ¿no? El consumo de carne. ¿De qué tipo de carne? Roja, exacto. El alelo E4 de la apolipoproteína E es un alelo menor del gen, ¿no?, de la apolipoproteína, ¿okay?, asociado con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Eso se estudia. Y demencia vascular. ¿Sabe lo que es la demencia vascular? Los vasos sanguíneos son los que nos llevan la sangre al cerebro. Cuando los vasos sanguíneos empiezan a cerrarse y a disminuir, entonces ya tenemos menos sangre, menos oxígeno. ¿De qué estoy hablando? ¿Estamos entendiendo esto? Que la gente queda, ¿qué? Ah, digo, ok, me va a decir el abecedario. Bien, la demencia vascular. Mientras que el depósito de lípidos o grasas y la inflamación crónica en la glía, ¿de qué está hablando? De las células gliales. Si se me inflama la glía, ¿quién hace entonces la conexión con las otras neuronas? Son los puntos, los atrocitos son la glía, en común entre la aterosclerosis, ¿no?, la enfermedad de la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer. La glía, de eso hablamos hace un momentito, ¿no? Demencia vascular y enfermedad de Alzheimer. Consumo de carne y riesgo de la incidencia de demencia. En este grupo, la conclusión fueron las siguientes. Estos hallazgos destacan el consumo de carne procesada como un factor de riesgo potencial para la demencia, dice, incidente, independientemente del alelo E4 de la apolipoproteína E. Las interacciones entre el consumo de carne y el alelo E4 de la apolipoproteína E aumentaron el riesgo de la demencia 6 veces. Yo empecé en mi casa a decir a cada hermano que nosotros tenemos y lo podemos activar. Hasta que un hermano sufrió un incidente manejando, que se detuvo en la carretera y preguntó, ¿dónde estoy? Y él no pudo seguir manejando, pues no sabe ni cómo devolverse. ¿Estamos entendiendo esto? Y eso es solamente una señal de que algo está pasando en el cerebro, que esa comunicación de recuerdos y de cosas que él hace todos los días ya no está comunicándose, la glía está inflamada. Pero no hace caso. Y tengo ya 2 hermanos en principio de Alzheimer. Los mayores. Y yo estoy huyendo hacia allá porque el Alzheimer está aquí atrás de mí. Dice, no, ven acá. Digo, no quiero.
Entonces, ¿qué ejercicio usted puede hacer para esto? Ejercicio físico. Mientras más oxigene su cuerpo usted, mucho mejor para el cerebro, ¿no? Y si se alimenta, mucho mejor todavía. Así que, hermanos, esta tarde voy a hablar del tema acerca de la alimentación. Científicamente comprobado, estudiado por muchos años, y que 3 hospitales en Estados Unidos lo llevan a cabo en pacientes para la recuperación de la salud. Bien. Así que, hermanos, hasta esta tarde. Nos vemos. Señores.